Muy bien, pues nada, buenos días de nuevo, hermanos. Y me ha gustado el texto que ha mencionado el hermano Iván, que ha compartido en la lectura de esta mañana. Y en el versículo número 8 nos dice unas palabras que pues van un poquito en consonancia, un poquito no, bastante en consonancia con el mensaje y tema de esta mañana. El versículo que vamos a leer, versículo 8, capítulo 11 de Marcos, capítulo 10, capítulo 10, versículo 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y esta frase tan preciosa, en la cual matiza aquí el texto. Y enseguida recobró la vista, y aquí está, y seguía a Jesús en el camino. Seguía Jesús en el camino. Vamos a continuar esta mañana teniendo la meditación en el Salmo 23. Estamos desarrollando una serie de mensajes a lo largo de este Salmo. Y este pasaje que ha mencionado el hermano Iván, y seguía a Jesús en el camino, pues tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar esta mañana en este precioso Salmo. Así que vamos a abrir el Salmo 23 y vamos a volver a leerlo, como solemos hacer antes de empezar la predicación, salmo cortito, que nos permite centrarnos en todo el pensamiento del salmista. Salmo 23, que todos podemos decirlo de memoria, ¿verdad? Dice: Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pues que el Señor añada su bendición a su palabra. Vamos a tener una palabra de oración y empezamos con la meditación, ¿vale? Señor y amado Padre, muchas gracias por el gran privilegio de poder de nuevo abrir las Sagradas Escrituras, de nuevo poder traer delante de cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones, todo el consejo de Dios y ver, Señor, lo que tú tienes preparado, pues para cada uno de nuestros corazones, para cada una de nuestras almas. Y deseamos, Señor, tener un corazón humilde, quebrantado, un corazón humilde, dispuesto a escuchar tu palabra, los preciosos preceptos de las Escrituras. Y sobre todo, Señor, que tu nombre sea glorificado en medio nuestro y que, Señor eterno, que tú seas el centro de esta predicación. Amado Padre, a ti encomendamos, Señor, pues este tiempo, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues, dado que hace varias semanas de que no tocamos este salmo, creo conveniente y necesario hacer una pequeña recapitulación de los temas de las predicaciones anteriores, más que nada para situarnos un poquito en la línea y en el contexto general de la línea del pensamiento del salmista. A título recordatorio, vimos en las 4 predicaciones anteriores, en la primera, vimos que Dios es nuestro pastor. Ese fue el tema inicial en el cual se inicia el Salmo y el salmista lo dice bien claro: Jehová es mi pastor. Y vimos en esta maravillosa afirmación que eso viene a ser una realidad sola y exclusivamente a través de la persona del Señor Jesucristo. A través únicamente de su obra en la cruz y a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario para traer y proveer perdón, salvación, redención, para traernos justificación y para venir a ser llamados hijos de Dios por su amor. Entonces, en esta posición es cuando podemos decir que Jehová
es nuestro pastor. En la segunda predicación estuvimos considerando que Dios es nuestro sustentador. ¿Os acordáis? Jehová es mi pastor, y luego que dice, nada me faltará. Nada me faltará. Y vimos que estamos completos en Cristo, conforme nos matiza la epístola del apóstol Pablo en Colosenses. Y vosotros estáis completos en Él, que es ¿qué? Que es la cabeza de todo principado y potestad. Él tiene el señorío, es dueño absolutamente de todo para darnos, para todas y cada una de nuestras necesidades, tanto temporales, físicas, espirituales y eternas. La tercera predicación en la cual estuvimos considerando que Dios es nuestro cuidador. Y cuando el Señor es nuestro pastor y Él nos llena de todo, Él coge y nos lleva a esos delicados pastos y nos pastorea en esas aguas de reposo. Y todo empieza, como mencionaba el hermano Iván esta mañana, todo empieza a los pies de la cruz. A los pies de la cruz en la cual, pues ahí el Señor nos salva y nos redime y nos pone en esos lugares delicados pastos, en esas aguas de reposo, y nos comienza a dar descanso y a pastorear. Desde ese lugar, entonces, llegamos a la cuarta predicación que estuvimos considerando, en la cual mencionamos las sendas de Dios, los caminos de Dios. En base al texto, me guiarás por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Por cierto, mi hija me dice que no lo diga, pero lo tengo que decir, ¿vale? Hice una ilustración, ya lo comenté el domingo por la tarde también, en referencia a esto de los caminos, ¿no? Y mencioné pues un poeta, mencioné una afirmación, en fin, para usarla de una afirmación espiritual, para llevarla a nuestra práctica, a nuestro corazón. Y la saqué fuera de contexto, en el cual pues este escritor, mencionaba las cosas de la vida y las cosas de un poquito, y yo lo cogí y lo llevé a un ámbito espiritual, ¿vale? Sin aclarar este matiz. Lo siento para quienes esto haya sido algo que ha sido molesto, ¿vale? Entonces, ahí queda constancia, no pasa nada, en eso quería comentarlo de todo corazón, ¿vale? Entonces, mencionábamos esto, me guiarás por sendas de justicia, por amor de tu nombre, y vimos tres caminos. ¿Os acordáis? El camino de la inocencia, que también el hermano Antonio nos mencionó en el estudio de las dispensaciones. Vimos también el camino que lleva a la condenación. Todos hemos caminado por este camino. Todos. ¿Vale? En el camino de la inocencia solamente caminaron dos personas. ¿Quiénes fueron? Adán y Eva, puesto que estaban hechos, creados, sin pecado, hasta que en el capítulo 3 de Génesis vemos la transgresión y el pecado del hombre. Y de ahí pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahí entramos en el segundo camino, el camino que nos lleva a la condenación. Y el tercer camino, el maravilloso tercer camino que se encuentra a los pies de la cruz. El camino que lleva a la salvación por medio de Cristo y a una vida de santificación. El tercer camino. Y todo esto lo estamos considerando con el tema general manifestado en este salmo, que es las maravillosas consecuencias del pastoreo de Dios a nuestro corazón. ¿Vale? Entonces, esto es un poco el resumen general, a grosso modo, de las cuatro predicaciones, de los cuatro temas que estamos tratando en este salmo. Y para la predicación de hoy, para la predicación de esta mañana, continuaremos en el versículo número 3. ¿Vale? Continuaremos en el versículo donde nos menciona en las sendas de justicia, en las sendas de Dios. Me guiarás por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Y nos centraremos concretamente en unas aplicaciones. La vez pasada, hablando de las sendas de justicia, mencionamos los tres caminos que han habido y los que hay, ¿no? Hoy nos centraremos concretamente en unas aplicaciones muy prácticas para cada una de nuestras vidas. Aplicaciones muy prácticas. Es un mensaje muy práctico, ¿vale? Y vamos a hablar del efecto que hacen o que deben hacer, importante, porque sí, está ahí la palabra de Dios, pero si no la ponemos en nuestra mente para llevarla en nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida,
Es como aquel címbalo que retiñe, que no tiene un tono concreto. Cuando he empezado a entonar el himno 375, no sé, estaba leyendo el 109, de verdad, no os engaño, pero estaba tocando el himno 375. Mi mente no estaba con mis manos, lo que hermano Miguel mencionaba referente a la palabra de Dios el domingo pasado, ¿acordáis? Son curiosidades. Pero aquí el efecto que hacen o que deben hacer las Sagradas Escrituras en el corazón del creyente, ¿vale? Como mencionaba el hermano Miguel, la semana pasada estuvo hablando de la importancia de ser alimentados de la palabra de Dios. Ser alimentados de la palabra de Dios en todo su consejo, en todo su ámbito, desde Génesis hasta Apocalipsis, en todas sus doctrinas, en toda su variedad, en toda su variedad y riqueza. Y vimos que el hermano trajo un versículo muy precioso en Hebreos 4:7. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que hoy vamos a hablar de poner oído a su voz. De poner oído a su voz, de poner toda nuestra atención en la palabra de Dios, toda nuestra atención en la palabra de Dios. Y atención, en ese oído y en esa atención, ponernos en acción. Ponernos en acción. Ayer en el IBI mencionaba el hermano Alberto el tema de una fe en acción, en el cual matizaba en la epístola de Santiago. Cosas muy prácticas, muy prácticas. Ponernos en acción. Oír, atender y actuar. Oír, atender y actuar. Acción para luego llevarlo a la práctica en cada una de nuestras vidas cristianas. ¿Qué nos dice en la epístola de Santiago? Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Oidores. Bien, continuamos y como mencionábamos, esas sendas de justicia y esas sendas de Dios es algo muy importante, de que no solamente tienen que estar nosotros en ese camino, sino que tenemos que andar por él. Andar por él. No solamente estar en el camino, no solamente ser cristianos, sino que andar como cristianos. De hecho, el pasaje central que vamos a utilizar esta mañana, aprovechando que estamos memorizando la Escritura, por cierto, ¿cómo llamamos la memorización? Hoy toca Isaías 53:6, eso es. Acordar de Agustí o a los hermanos que se encargan, de Marc en este caso, pues a decir el pasaje. Pues como estamos memorizando, el texto central para esta predicación he usado también 2 de Timoteo 3, 16, 17. Vamos a decirlo todos juntos, ¿vale? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, muy bien. Y en base a esto, el título lo he denominado Caminando de forma activa por los caminos de Dios. Y como tema para hoy ha sido el siguiente: efecto que debe hacer las Sagradas Escrituras en el corazón del creyente. ¿Vale? ¿Por qué he puesto ese título? ¿Por qué lo he puesto? Y leo literalmente esta nota. Porque es una total incongruencia ver a un cristiano sin la sumisión a la palabra de Dios. Y una sumisión y obediencia de forma activa y real en su vida. Esto tiene que ser una realidad en cada una de nuestras vidas y corazones. Una sumisión y obediencia de forma activa. Ayer el hermano Alberto nos mencionaba de que muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe con mis obras, ¿no? La única manera para poder mostrar nuestra relación íntima con el Señor es vivir de forma santa y vivir conforme a los principios de las Sagradas Escrituras. Una fe en acción, mencionaba el hermano. De hecho, volviendo a las sendas de Dios, es maravilloso cómo las Sagradas Escrituras mantienen una misma línea de pensamiento generalizada y una unidad. Algunos salmos me gustaría leer referente a esta idea. Dice en el Salmo 25, 4 y 5: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos,
y enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Otro salmo, hablando de los caminos, de las sendas, de caminar por ellos, de la palabra de Dios, ¿vale? Salmo 25:10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Otro más, muy conocido. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos. Y notemos lo que dice el salmista. Y ando en tu verdad. Y ando en tu verdad. El archiconocido 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y luego la oración del salmista, y guíame por tu camino eterno. Y por último, uno más. ¿Qué es el hombre? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Una unidad generalizada de pensamiento en las Sagradas Escrituras, una pequeña pincelada, ¿verdad? Así que volvamos al texto. Me guiará por senda de justicia, por amor de tu nombre. Y aquí, ¿qué es lo primero que el salmista menciona en este texto? Me guiarás. Me guiarás. Y aquí, como punto número 1, he puesto la guía de Dios. Punto número 1, la guía de Dios. Y mientras estaba un poco pensando y desarrollando este punto en el cual vamos a meditar, me vino también un texto en el cual pues, realmente se muestra el poder de Dios en la guía del alma, del corazón, de nuestras vidas. Un poder de Dios que nos lleva más allá de la eternidad, que nos lleva a la eternidad. Salmo 44, 19. Él nos guiará más allá de la muerte. Él nos guiará más allá de la muerte. Bien, volviendo al Salmo 23, me guiarás, y notemos que aquí lo dice de una forma categórica. Es impresionante cómo el salmista tenía esa absoluta seguridad en su Dios. Notemos que es una afirmación del salmista de una forma contundente, una afirmación autoritaria, una afirmación que no tiene segundas lecturas. Tenía bien claro quién era su guía, quién le guiaba y a dónde le llevaba. Una afirmación que traía una posición sin ningún tipo de ambigüedad. El mundo está en medio de un montón de caminos en los cuales son inundados el corazón y no sabe muy bien dónde pisar, por dónde andar, en qué dirección ir. Aquí el salmista menciona, me guiarás, de forma concluyente, tajante. Notemos que hay una completa seguridad y firmeza y una cosa que lo tenía, y es que lo tenía, valga la redundancia, lo tenía bien claro. Yo sé a quién he creído y Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Lo tenía bien claro quién era el guía de su corazón. No tenía ningún tipo de lugar a dudas. Lo manifiesta de forma tajante, claramente definida y con una claridad meridiana. Y todo ello lo vemos aquí, lo podemos ver entre líneas, podemos ver una confianza y una sumisión y una fe en Dios. Totalmente puesta en el fundamento, en la roca que es Dios mismo, que es el Señor Jesucristo. En esta seguridad y firmeza hago una serie de preguntas. ¿De dónde viene? ¿Dónde se origina? ¿Dónde está su foco? Esta seguridad y firmeza, ¿de dónde viene? ¿De dónde empieza? ¿Dónde está esa seguridad tan profunda y tan contundente del salmista? Me guiarás. Bien, dos preguntas. ¿Se origina en el corazón del salmista? ¿Qué dice la Escritura del corazón del hombre? Engañoso, más que todas las cosas. No se origina en el corazón del salmista, se origina en el corazón de Dios. Y esto lo podemos ver en los versículos anteriores. ¿Por qué? Porque el salmista ve que Dios es su pastor, ¿vale? Ve que todo está suplido en Dios, tiene ese descanso y pastoreo de parte de Dios, delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, y tiene un bienestar en absoluto en ese confort del corazón.
confortarás mi alma. Confortarás mi alma. Y en estas maravillosas afirmaciones, en estas maravillosas verdades, el salmista tiene esa completa seguridad de la guía de Dios. Y eso podemos tenerlo también en cada uno de nuestros corazones. Estas maravillosas bendiciones que el Señor nos da una vez venimos a ser ovejas de su prado, una vez estamos en los delicados pastos y aguas de reposo, una vez contemplamos que nada nos falta y estamos completos en Cristo, podemos decir con toda la autoridad que nos da las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, con esa misma línea de pensamiento, y es que Dios nos guiará aún más allá de la muerte. Y mientras pasamos por esta vida, el Señor nos va trayendo su guía a través de las Sagradas Escrituras. En estas maravillosas verdades tenemos la guía de Dios. En estas maravillosas verdades Dios nos guía por sus sendas de justicia. Continuando con el concepto de ser guiados. Con respecto a la guía de Dios y que Dios nos guía. Continuamos con ese concepto. Traigo una consideración general a cada uno de nuestros corazones. Una consideración general en referencia a todo el género humano, a toda la humanidad. Desde el principio hasta el fin de los tiempos. Una consideración general que nos llevará a una reflexión y a una conclusión. Todo ser humano, todo hombre, toda mujer, a lo largo de su vida, sigue a alguien o a algo. Sigue a alguien o a algo y tiene un guía a quien seguir. Y que de hecho, afirmativamente, todo hombre sigue a un guía. Sigue a un guía, y ahora lo explicamos. En definitiva, todo ser humano va por un camino siguiendo una determinada dirección. Recordamos los dos caminos, dejando el camino de la inocencia. El camino antiguo, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí estábamos todos y seguimos ese camino. Y el camino nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, como estamos memorizando, nueva criatura es, las viejas cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Menciona en 2 Corintios 5:17. O vas por un camino, el camino viejo, Satanás, el príncipe de la potestad del aire, o vas por otro camino, el camino nuevo, que es Cristo. ¿Seguimos a un guía o seguimos a otro? No hay segundas lecturas. No hay segundas lecturas. Se quiera o no reconocer, todo ser humano sigue a un guía determinado. Bien, por enumerar a algunos, he hecho una lista. En la niñez, la enseñanza de sus padres. Bueno, son buenas enseñanzas. De hecho, el Señor ha instituido la familia, el Señor ha instituido a nuestros padres, que nos guiaban, son nuestros primeros guías, de alguna manera, en los cuales un ser humano es expuesto. También añadimos las directrices de la escuela pública o en casa, es una guía que también en la niñez, el niño, la niña, el joven, tiene como guía. La adolescencia, la adolescencia, ¿verdad? La adolescencia. Todas las directrices de la rebeldía e insumisión, por norma general, es la guía de la adolescencia. Y eso lo vemos, no tenemos que ir muy lejos. En la calle, sale a cualquier colegio, cualquier familia que vaya en la calle, con un joven adolescente, y de repente se encara a su padre y le dice, pues no quiero hacer lo que tú me dices. Yo quiero hacer lo que yo creo que es para mi mejor vida, y ese es mi guía en el cual voy a seguir. Un guía, el guía de la adolescencia, en la cual está la rebeldía e insumisión, las declinaciones de la carne, las normas sociales estipuladas por las autoridades, las tendencias políticas, posiciones ideológicas, las normas de diferentes entidades, asociaciones, las filosofías humanas, las religiones. Las religiones inventadas a través de toda la historia de la humanidad son guías en las cuales muchos hombres y mujeres han puesto su corazón, su entendimiento, su confianza y fe en estas guías para luego darse cuenta de que al final es un camino de muerte, como dicen Proverbios, ¿verdad? Las religiones.
La falsamente llamada ciencia. Podemos demostrar científicamente que venimos del mono. Nos menciona con un orgullo enaltecido los científicos. ¿Y cuántos siguen esa idea filosófica errónea en lo que es la falsamente llamada ciencia? Es increíble, es impresionante. Y todo tipo de ídolos deportivos, literarios, artísticos, históricos, religiosos, las influencias del entorno, la presuposición personal de la vida en la mente y el corazón, o simplemente, no, es que yo voy por libre, o simplemente el propio pensamiento particular. Yo no tengo ningún guía, yo voy por libre. Pues no, tu guía es tu propio guía dentro de ti, que es tu propio corazón, totalmente fuera de los pensamientos de Dios. Todos los hombres siguen a un guía, hombres y mujeres, siguen a un guía. Ahora bien, en esa misma realidad de todo ser humano, pues el cristiano también es guiado, y gloria a Dios por ello, también es guiado, Y nos hacemos eco de las palabras del apóstol Pedro cuando dijo, ¿quién puede decir el versículo? A ver si adivináis a cuál me estoy refiriendo. Cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La preciosa guía de la palabra de Dios. Y hacemos la pregunta que todos conocemos la respuesta, y a veces, lamentablemente, nos olvidamos, ¿no? ¿Quién es nuestro guía? El guía del cristiano es Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué nos dice el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 6? Hablando de andar. El que dice que permanece en él, ¿cómo continúa? Debe andar como él anduvo. Como él anduvo. Bien, volviendo un poco a la figura del pastor y a la figura de las ovejas que estamos considerando. ¿Quién es el guía del pastor de las ovejas? El pastor. ¿Quién es el pastor de nuestras almas? Es Cristo. ¿Quién es el gran pastor de las ovejas? El Señor. Y como oveja de su prado, ¿quién nos lleva a veredas y a aguas de reposo? Y ahora, ¿quién nos guía en las sendas de justicia? Pues es el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Dios eterno, la palabra de Dios. El Dios altísimo que está sentado en su trono gobernando. Es el que nos lleva a esa guía preciosa de su palabra. El que nos ama y cuida de cada una de nuestras necesidades, y en la cual llena nuestro corazón de un sentido eterno, real, con sentido en cada una de nuestras vidas. El que está por nosotros. Y el que provee de la guía divina, su santa palabra. Es Dios el que nos guía. Aquí he anotado su santa palabra para ser guiados en ella y por ella a través de la luz que nos trae el Santo Espíritu de Dios. Me guiarás, nos dice el salmista. Y continúa. Me guiarás y aquí tenemos el punto número 2 para esta mañana, por sendas de justicia. Punto número 2, los senderos de Dios. Los senderos de Dios. Las sendas de justicia de Dios nos llevan a la palabra de Dios. Las sendas de justicia de Dios nos llevan a la revelación divina. No hay otro lugar. Los caminos de Dios nos llevan a través, fíjate con esto, y a través de todo el consejo de Dios, como mencionaba la semana pasada el hermano Miguel. Todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo nos lo menciona continuando y iniciando este texto en 2 Timoteo 3:16, que mencionábamos, que vamos a ver un poquito en este punto. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Acordáis de Hebreos capítulo 1, versículo 1, cómo empieza? Dios, habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, a los padres por los profetas, ahora nos habla en los postreros tiempos a través de su Hijo, de su Hijo. En el contexto de este salmo que estamos considerando, podemos afirmar categóricamente que las sendas de justicia a las que se está refiriendo el salmista está hablando y nos llevan, sin ningún lugar a dudas, ¿a dónde? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Me guiarás, ¿por dónde? Por sendas de justicia. ¿Qué son las sendas de justicia? La palabra de Dios.
La palabra de Dios. Ahora bien, pues viendo un poquito el texto y haciendo un poquito de exégesis y un poquito de interpretación y de ver un poquito lo que realmente está matizando el salmista, en la cual esta afirmación nos lleva a esta afirmación contundente, pues me podrás decir, sí, pero el texto no habla concretamente de la palabra de Dios. El texto no especifica que esas sendas de justicia sean las Escrituras, no lo dice. El texto habla de unas sendas y que esas sendas pues son justas, ¿vale? Sí, es cierto. Está hablando de la palabra de Dios aquí. Traigo la siguiente reflexión que me gustaría leer literalmente para no quedarme ningún apunte en el tintero. ¿Acaso hay justicia fuera de la palabra de Dios? Analizándolo de una manera objetiva. ¿Dónde están basados todos los fundamentos morales de la sociedad, incluso sin Dios? ¿Dónde están basados todas las leyes de las naciones? ¿Dónde está basada la ley de la conciencia que tenemos innata en cada uno de nuestros corazones, dentro de nuestro ser, todo ser humano? ¿Dónde está basada? ¿Hay acaso justicia fuera de la palabra de Dios? ¿Hay justicia alguna fuera de los principios de las Sagradas Escrituras? Dices, no matarás, pero ¿por qué dices no matarás? Porque la palabra de Dios lo ha dicho. ¿No mentirás? ¿Por qué lo dice? No porque una ley de un determinado gobierno haya dicho es que no puedes mentir. Y esta es la justicia correcta, pero esta justicia está manifestada en las Sagradas Escrituras. Todo lo que es justicia, todo lo que es justo, está reflejado en los principios de la palabra de Dios. Porque fuera de eso está el pensamiento humano y fuera del pensamiento de Dios está el pensamiento de abominación, pecado y corrupción, y no hay justicia en ello. ¿Vale? ¿Dónde encontramos la justicia de Dios revelada a los hombres? En la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos la sabiduría de Dios? ¿Dónde encontramos la narración de la eternidad y del tiempo? ¿Dónde encontramos el origen y el fin de todo y de todas las cosas? ¿Dónde encontramos al Dios único y verdadero? ¿Dónde encontramos sus atributos? ¿Dónde se encuentra la revelación específica de Dios? ¿Dónde se encuentra la condición del corazón humano caído en delitos y pecados? No está en ninguna constitución de ningún país, ni ninguna ley escrita por hombres. Está en la palabra de Dios. ¿Dónde se manifiesta la obra de la redención? En las Sagradas Escrituras. En ningún manual de moral te va a explicar cómo ser salvo y cómo recibir el perdón de tus pecados. Es en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra, en su justicia, en sus caminos de justicia, donde encontraremos todo el consejo de Dios. ¿Dónde se manifiesta? ¿Dónde está todo el consejo de Dios para ser guiados? En la palabra de Dios. ¿Y dónde hallamos las enseñanzas para andar por esos caminos de justicia? Pues en la Biblia, en el precioso tomo del corazón de Dios. Ver un poco ese pensamiento maravilloso de que ha tenido a bien derramar y manifestarnos el tesoro precioso de su pensamiento y de su corazón, y revelarnos a su Hijo amado, en el cual vino para salvarnos y darnos perdón de todos y cada uno de nuestros pecados. Así que, ¿qué son esas sendas de justicia? La palabra de Dios. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace a nuestro corazón? Estar andando en esas sendas de justicias. Y continuamos con Filipenses capítulo 2, versículo 3, 16 y 17. El texto nos introduce una palabra muy significativa que nos dice que es útil. Útil. El pasaje nos menciona que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Útil. Tiene una utilidad y vemos que su voz, la voz de Dios, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, su voz nos lleva primeramente a la cruz. Su palabra nos lleva a la persona de Cristo. Y eso lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, a lo largo de los Evangelios, a lo largo de las epístolas, a lo largo de todo y cada uno de los libros de las Sagradas Escrituras. Su voz nos lleva a la persona de Cristo, para luego, desde la cruz, desde la persona de Cristo, continuar oyendo la palabra de Dios y desde ahí coger y aplicarla constantemente a nuestro corazón y ver la ilustración que hace el salmista. Me guiará por sendas de justicia,
por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Esta realidad es útil, o sea, me refiero, la utilidad de la palabra de Dios lo refleja muy bien en Hebreos 4:12 que hemos antes mencionado, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la utilidad de la palabra de Dios. También el apóstol Pablo utiliza esta palabra útil con un propósito concreto y específico y concluyente. Y aquí nos matiza 4 acciones que ya sabéis todos de sobras. Pero ¿cuánto cuesta, verdad, llevarlas a nuestro corazón para ponerlas en acción? ¿Cuánto cuesta? Nos menciona y nos dice el texto, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el Señor nos guía a su palabra para la enseñanza, para enseñarnos. El Señor nos guía en la palabra de Dios, en su palabra, para el autoanálisis, cuando el Espíritu Santo nos redarguye, nos hacemos un autoanálisis de una cierta circunstancia o verdad de las Escrituras. El Espíritu Santo ministra a nuestro corazón y viene a ese ministerio de abrir los ojos de nuestro entendimiento. Nos redarguye, nos contrista, o sea, somos contristamos al Espíritu Santo. Cuando hay pecado, viene y nos redarguye, nos trae ese ministerio de la reconciliación, nos trata el corazón, ese redarguir del corazón en una determinada circunstancia o elemento o lectura o, en fin, cualquier cosa que venga a cada una de nuestras vidas. Nos guía al autoanálisis, nos redarguye, nos guía a la rectificación del error. ¿Cuántas veces nos cuesta, verdad, pedir perdón? Pedir perdón incluso al Señor. Pero ¿cuántas veces nos cuesta pedir perdón a una persona que hemos ofendido? Para corregir algo defectuoso en cada una de nuestras vidas, la palabra de Dios, esa senda de justicia, nos viene al corazón y nos trae a cuentas con Dios. Nos trae al orden divino, a estar esa corrección del error para corregir. Y luego al final nos dice y nos guía a la instrucción, esa constante enseñanza que mencionaba al principio también de este pasaje, para instruir. Y aquí llegamos al resultado de este texto. Llegamos a esta tercera consideración en este punto. ¿Cuál es el resultado de estar andando en esas sendas de justicia que menciona este salmo? Siguiendo en 2 Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo menciona que lo trae con una finalidad, para luego ver una consecuencia y un resultado. Una consecuencia y un resultado. Una finalidad. El texto nos menciona a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El hombre perfecto, yo no soy perfecto, tengo deficiencias. Sí, claro que sí, porque el viejo hombre aún está e intenta dominar cada una de nuestras vidas. Pero en el contexto, la palabra perfecto viene a decir completo, ¿vale? Completo, que no falta ninguna de sus partes, que no hay carencias de ningún tipo, para que luego en esa perfección, que es la que da Cristo, porque imaginaos hermanos, la perfección que nos da el Señor, que dice que tenemos la mente de Cristo, y el Señor nos insta a que seamos imagen de Él, pero no en la perfección sin pecado, que eso es imposible tenerla, estando aún el viejo hombre habitando en nuestra carne, sino en el poder de Dios, en el cual manifiesta los efectos que hace la palabra de Dios, a fin de que seamos completos y que no falte ninguna carencia en cada uno de nuestros compartimentos, para llegar a un resultado en el cual menciona el texto enteramente preparados para toda buena obra. Mientras estaba en el hospital con mi esposa, cuando hace 3 semanas, estaba mirando por la ventana y vi una cosa que me hizo pensar, realmente, me hizo pensar, y es tiempo de que las golondrinas están volando de aquí para allá, y bueno, y yo me quedaba maravillado de ver cómo vuelan estas aves, o sea, cómo hacen los recovetos, de aquí para allá, se meten, ¡ay, que se la pega contra la pared! ¡Bum! Hace un quiebro y va para arriba, para abajo, y es impresionante ver cómo vuelan estas aves. Están preparadas para volar así. El cristiano tiene la preparación de las Sagradas Escrituras
para ser completo, para ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y bueno, ¿cuáles son las buenas obras? Puedo hacer una lista. Yo he puesto 3 fundamentales: adoración y santidad, testimonio y predicación del Evangelio y servicio en la voluntad de Dios. Estar enteramente preparado para toda buena obra. Hemos visto, punto número 1, la guía de Dios. Punto número 2, las sendas de Dios. Y era punto número 3, y para ir acabando, el amor de Dios. Vamos a meditar un poquito en el amor de Dios. Solo mencionar unas pequeñas pinceladas, porque el amor de Dios, evidentemente, puedes hablar y hablar y continuar hablando y no parar de hablar, ¿verdad? El amor de Dios. Aquí menciona el amor de Dios. El texto nos dice: me guiarás por senda de justicia, y ahora nos dice: por amor a su nombre. Por amor a su nombre. El Señor nos guía y nos da su palabra para guiarnos porque Él nos ama. ¿Vale? Eso está clarísimo. Y esto lo vemos a lo largo de toda la Biblia. No hay ningún lugar a dudas. Desde Génesis a Apocalipsis, todos los eventos de la Biblia, consumándolo en la cruz del Calvario, vemos el amor de Dios derramado en favor del hombre pecador. Y el amor de Dios es algo incuestionable en la Biblia. Es algo que está manifestado claramente. Pero es curioso y meditar un poquito en este texto, porque en este texto concretamente, su amor no es hacia nosotros, curiosamente. Y aparte que lo dice el texto, si ves la forma en la cual a quién se está dirigiendo, lo dice. Su amor no es hacia nosotros, es por amor a su nombre. O sea, el Señor nos guía por la senda de justicia porque se ama a Él mismo. Ama su nombre. Ama su nombre. Y en vista a este texto, me gustaría, he hecho una pequeña reflexión y también leo literalmente. Cuando el creyente anda por los principios y preceptos de la palabra de Dios, su vida trae gloria a Dios. ¿Vale? Y en ese corazón sumiso a todo el consejo de Dios se manifiesta en su vida la imagen del Señor Jesucristo. Con lo cual, el nombre sublime de Dios es magnificado y reverenciado. Cuando estamos sujetos a la palabra de Dios, traemos gloria a nuestro Dios y el testimonio de nuestra vida da gloria al nombre de Dios. Y podemos ver un poquito esta expresión del salmista: me guiarás por sendas de justicia, y en esa guía y en esas sendas de justicia en la palabra de Dios, lo haces para glorificar el nombre del Altísimo. Glorificarse Él mismo en cada una de nuestras vidas. Y eso lo ama Dios. Lo ama con todo su corazón. Que vayamos y nos transformemos día a día a la imagen de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, para traer gloria y alabanza y para hacer su voluntad y para servirle y para predicar el Evangelio y para andar en esas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, conforme Efesios capítulo 2, versículo 10. Es algo precioso y maravilloso, las maravillosas riquezas que el Señor nos da a través de las Sagradas Escrituras. Algo precioso y maravilloso. Ya como conclusión, los 3 puntos: la guía de Dios, las sendas de Dios y el amor de Dios. La guía de Dios: me guiarás. Todos somos guiados, todos. Ahora bien, preguntas conclusivas. ¿A quién sigues esta mañana? ¿Quién es tu guía? ¿Y dónde tienes puesto tus ojos? Todos tenemos un guía. ¿A quién guías? ¿A quién sigues? ¿Cuál es tu guía? Punto número 2, hemos visto las sendas de Dios, por sendas de justicia. Hemos visto que es la palabra de Dios, que son las Sagradas Escrituras, que es todo el consejo de Dios. Y aquí otras preguntas. ¿A quién escuchas esta mañana? ¿Dónde tienes puesto tu oído? ¿Dónde tienes puesta tu acción? ¿Dónde tienes puesto tu corazón? Y por último,
El punto número 3, que hemos visto el amor de Dios en este matiz significativo que dice el salmista. Una única pregunta a reflexionar. ¿A quién amas? ¿Recordáis cuando Jesús le decía a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿A quién amas esta mañana? Sí, muy fácil decirlo, yo amo a Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. En Juan 14, 21. Algo precioso a considerar. La semana que viene continuaremos caminando. Esta vez iremos a otro lugar que el Señor nos lleva. Por valle de sombra y de muerte. Y veremos un poco el trato de Dios en este otro lugar en el cual nos lleva. De esos verdes prados, ahora nos lleva a desiertos y al lugar en el cual hay muerte y sombra de muerte, en el cual el Señor, pues también en su voluntad, pues también nos lleva, ¿vale? Pero eso ya será la semana que viene. Que el Señor os bendiga.